Bueno, vamos a ver ahora, muchachos, vamos a seguir con la parte de una revisión así por arriba de salud. Y vamos a hablar un poco de enfermedades de denuncia obligatoria, digamos. Eh, Obviamente hay enfermedades que por ley debemos denunciar ante el sistema nacional de salud, ante el SENASA, digamos, ante el Servicio Nacional de Salud Animal. No es así. Esta es la resolución que define esas enfermedades y tenemos, digamos, varias enfermedades. Ustedes van a ver, yo marqué, resalté en amarillo las que consideré más importantes. Acá tenemos enfermedades que atacan a varias especies y enfermedades propias de los bovinos. Eh, a ver, marqué las que a primera vista me parecieron más importantes. Pasa que la denuncia, que hay digamos, esto es en forma crítica, que hay un seguimiento tan cerrado que la aparición de estas enfermedades se denuncia en forma concreta, la verdad que no. Ahora, ¿debería? Sí, debería. Hay enfermedades que son, digamos, que tienen importancia únicamente, digamos, independientemente del impacto en económico en los rodeos, digamos, pero tienen un impacto únicamente productivo o económico y que son tan contagiosas, digamos, que, que se denuncian para preservar la economía integral del sistema, como puede ser la fiebre aftosa, que ustedes conocen los planos de vacunación, no me voy a meter, digamos, pero conocen que hay obligación de vacunar, que hay digamos, esquemas dictados por el SENASA que tratan de mantener la inmunidad del rodeo, de los rodeos o de las zonas contenida digamos, por una cuestión de vigilancia epidemiológica, digamos, y de que no haya perjuicio para el conjunto de los productores, pero también tenemos enfermedades, digamos, hay comunes a varias especies y enfermedades específicamente en los bovinos, pero también tenemos enfermedades que tienen importancia desde el punto de vista de la zoonosis, que son enfermedades infecciosas que atacan al hombre que pueden atacar, digamos, que atacan al bovino y que atacan al hombre. Dentro de ellas tienen, acá me olvidé de marcar la hidatidosis, que es una enfermedad parasitaria producida por el Echinococcus granulosus, que es una tenia un platelminto que cumple parte del ciclo en los perros y parte en el humano, pero que la parte que cumple en el humano, ¿cómo es que se llama? La parte que cumple en el humano está en la misma fase parasitaria que la puede cumplir también en las vacas y puede, digamos, favorecer el mantenimiento de perros con capacidad infectante para el humano, digamos, ¿no es así? El carbunclo, la rabia, tenemos rabia, vamos a hablar un poco de rabia, yo de estas elegí algunas para desarrollar un poco. La brucelosis ataca al hombre y al bovino, la tuberculosis bovina, por más que el Mycobacterium nominis es específico de la vaca y el hombre, tiene su tuberculosis con el bacilo humano, digamos, con el hominis, digamos, puede haber infección cruzada y de hecho cada vez es más importante en la salud pública. Y después tenemos enfermedades que son solamente de importancia económica. Ahora, por ejemplo, ustedes me dicen la trico y la campi las enfermedades venéreas. Ahí la denuncia, no la denuncia, digamos, por más que está regulada en la ley, digamos, ¿no es así?
La brucelosis. La brucelosis es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se llama Brucella, ¿no? Brucella abortus. Es una bacteria gram negativa que causa abortos. Básicamente el síntoma más importante es que causa abortos en el último tercio de la gestación. Puede ocasionar un aborto en la vida de la vaca o puede ocasionar varios abortos. Lo más común es que aborten una vez y después queden en estatus inmune, pero portador de la enfermedad. ¿Cuál es el riesgo que enferma al humano? ¿No es así? Y si la cadena de preservación de los alimentos no está bien cumplida, digamos, puede dar enfermedad en el humano que se llama fiebre ondulante o fiebre de Malta. ¿No es así? ¿Provoca pérdidas económicas? Sí, pero vos, digamos, llevaste un animal al último tercio de la gestación y abortó, digamos. Ahora, el riesgo grande, digamos, no sería nada por la pérdida económica, que es monstruosa, digamos. Me ha tocado ver realmente dramas de rodeos que se donde tuvieron brotes, pero realmente tiene una importancia importante porque ataca, digamos, puede atacar al hombre. Tiene una capacidad de diseminación importante, puede entrar por vía oral, fíjate una cosa, vía oral, conjuntival, aérea, cutánea, venérea, alimentos y potreros contaminados. Piensen en lo siguiente: un aborto bruceloso tiene capacidad infectante para 70.000 vacas. Quiere decir que en la para de un aborto hay capacidad hay bacterias suficientes para infectar 70.000 vacas. Piensen en un perro arrastrando una placenta para esconderlo, comérsela en una pastura. Entonces, si vos en un pastoreo rotativo intensivo con vacas o vaquillonas preñadas que están abortando de brucelosis, tenés un desastre. ¿No es así? La propagación puede ser horizontal, digamos, entre individuos, o puede ser vertical, y aquí es importante, vertical quiere decir que se pasa inútero. Y aquí es importante porque hay un 1 o 2% de las terneras que nacen de vacas tuberculosas que después son portadoras de la enfermedad. ¿No es así? Y diseminadoras de la, de la, de la enfermedad. La verdad que el signo clínico más tienen esta serie de signos. El productor que nota que hay abortos de último tercio. ¿No es así? La prueba diagnóstica. Es importante entender el tema de la prueba diagnóstica. Nosotros en la clase anterior vimos que la inmunidad activa, la inmunidad adquirida o adaptativa, servía para dos cosas. Por un lado, la cosa más importante es porque sirve para ¿cómo que se llama? Para proteger al animal, ¿no es así? Ahora, por otro lado, nosotros podemos hacer uso de la inmunidad adaptativa eh, para evidenciar que los animales tienen o han cursado una determinada enfermedad o la tienen, para poner en evidencia con fines diagnósticos. Y en la brucelosis eso se evidencia en el uso de pruebas que se llaman serológicas para determinación de anticuerpos que evidencian que el animal tiene la enfermedad. ¿No es así? Hay pruebas de estas, se hacen pruebas de screening que son para un testeo rápido, que tiran un sospechoso y sobre ese sospechoso se hace otra serie de pruebas bajo el mismo principio inmunológico
que sirven para separar los positivos verdaderos de los que puedan estar, digamos, mostrando títulos por la vacuna. Ahora vamos a hablar un momentito de, de, las, de las vacunas. Es de denuncia obligatoria y los animales positivos deben eliminarse del rodeo. Tiene mucha importancia en lechería, pero en lechería, digamos, la lucha está bastante avanzada. En cría es medio como que todavía queda mucho por hacer en términos de cumplimiento de los sangrados anuales o 2 veces por año, digamos, de la metodología de sangrado, porque hay que sangrar todas las vacas y diagnosticar una por una con las pruebas serológicas. Tienen que tener presente que es un parásito intracelular y que infecta de por vida. Digamos, el bichito entra por cualquiera de las vías que vimos y se acantona, digamos, en determinados puntos del cuerpo, por ejemplo, en el útero, y es parásito intracelular, entonces es difícil, interviene la inmunidad celular en ese caso, pero es difícil para el cuerpo sacárselo de encima. Y hay una vacuna, la vacuna, digamos, hay vacunas que son vacunas vivas, ¿sí? Hay 2 tipos de vacunas en el mercado, en la Argentina está permitida una sola. Una vacuna es la cepa 19, es esta, que es una vacuna viva, una variante, una mutación que ocurrió en una vaca Jersey, que se atenuó, que causa, digamos, causa una enfermedad controlada, ¿sí? Que evita el aborto en el 80% de las veces y ante el ataque por una cepa de campo, evita el aborto el 80% de las veces y la enfermedad el 60%. Es decir, que no es que si tengo dando vuelta Brucela agresiva de campo, no es que no me va a enfermar, pero va a estar protegida, digamos, con la vacuna. Por eso los programas de lucha involucran la eliminación de los reactantes positivos en las pruebas diagnósticas y la vacunación. La vacunación, como es una cepa viva, y sobre todo la cepa 19, interfiere en la prueba diagnóstica, porque como es una enfermedad controlada y provoca, y todas las vacunas provocan anticuerpos, pero como la cepa viva dura mucho tiempo dentro del bicho, puede provocar interferencia en el diagnóstico de las pruebas vacunales. Entonces, digamos, un animal vacunado va a dar positivo a la prueba, entonces se deja pasar un tiempo y se vacuna en una edad temprana. Se vacuna antes de los 8 meses. No es así, no se vacuna después de los 8 meses porque si no, ya digamos, el bichito está cíclico y como a la brucela le gusta el aparato reproductivo, y se acantona ahí y da título por toda la vida. Entonces nunca puedes saber si es brucelosa verdadera o es un título vacunal. No es así. La RB51 es otra cepa, es una cepa rugosa, que se llama, es rugosa, y esta, digamos, no produce interferencia vacunal, pero en la Argentina no la tenemos, la tuvimos un tiempo, pero ahora no la tenemos disponible legalmente. No es así. La tuberculosis, otra zoonosis. En la Argentina tenemos, digamos, tanto en cría como en leche, alrededor yo si tuviera que tirar un número, no es una estadística seria, pero si tuviera que tirar un número que tengo en la cabeza, entre el 5 y 7% en los rodeos
de cría, sobre todo en los más intensivos. La tuberculosis, digamos, es una micobacteria que produce enfermedad crónica, un parásito intracelular, zoonosis, muy difundible por vía erógena o digestiva, por microgotitas que van en el aire y dando de esa manera una forma pulmonar de la tuberculosis, o por vía digestiva, más común en los terneros, porque pasa a través de la leche y te infectan los terneros por vía digestiva. ¿Cuál es el mayor riesgo de la tuberculosis que el Mycobacterium puede atacar al hombre? Digamos, puede enfermar al hombre, sobre todo con el advenimiento del SIDA y los inmunodeprimidos, digamos, se está transformando en un problema importante. ¿No es así? Acá tienen las formas de transmisión por vía erógena, por ingestión en los tambos, por ejemplo, en las guacheras, ¿no es así? ¿Cómo la ponemos en evidencia? Es un parásito intracelular, es un parásito intracelular crónico, una bacteria que provoca inmunidad celular. Provoca un tipo de inmunidad que se llama, lo que se aprovecha para el diagnóstico es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, hipersensibilidad tardía. Se pone en evidencia a través de una prueba que se llama la tuberculina, que es un extracto de micobacteria purificado, ¿no es así?, que se inyecta intradérmico en la dermis, ¿no es así?, sea en la tabla del cuello, o sea en la tabla del cuello, o se levanta la cola y se inyecta en los pliegues de la cola, en uno de los pliegues de la cola, y se mide el tipo de reacción. Y se catalogan los animales como positivos o negativos. Tenemos hoy otras pruebas disponibles, digamos, ¿cuál es la desventaja de la tuberculosis? La tuberculosis se erradicó en los países que la erradicaron del mundo con la tuberculina. No es así. ¿Qué pasa a la tuberculina? Se aplica y hay que dar un lag, un tiempo, para que las células del cuerpo reaccionen con la hipersensibilidad retardada y produzcan una reacción que sea mensurable. Ese tiempo es de 72 horas, entonces se aplica a las 72 horas el son 2 pasadas por la manga. De todas maneras, es obligatorio hacerlo. En los tambos la leche se bonifica por rodeos libres de tuberculosis. ¿No es así? En la cría es más difuso que lo hagan. Se debería hacer obligatoriamente. Hay una ley que regula el funcionamiento del epidemiológico de la tuberculosis. Los animales con lesiones tuberculosas se decomisan en frigorífico y el rodeo pierde el estatus de libre si es que lo tiene. Les comentaba que hay otras pruebas aparte de la tuberculina. Ahora tenemos disponible el gamma interferón, que es como hacer una tuberculina, pero en un tubo de ensayo, digamos, se hace con sangre, con anticoagulante. Es una prueba delicada, pero está disponible. Y tenemos pruebas complementarias de serología. Tenemos ELISAs que sirven para detectar inmunidad humoral en tuberculosis y sirven para complementar la tuberculina, como detectando animales recién infectados. ¿No es así? Ahora bien, ¿qué les tiene que quedar? ¿Está en plan de lucha? ¿Es obligatorio luchar?
es como una gota de tinta china en un vaso de agua, digamos, y lamentablemente involucra refugar, porque el Mycobacterium no respeta la vaca buena o la vaca mala. Entonces, en los tambos, por ejemplo, te infecta de 50 litros y vos tenés que cerrar los ojos y venderla. No tiene tratamiento, no porque no tenga tratamiento, porque se puede tratar con las drogas con que se trata la tuberculosis en humana, la isoniazida, por ejemplo, pero está prohibido el tratamiento, lógicamente, en resguardo de la salud humana, porque como no hay tratamientos perfectos, ¿no es así? Si generas un resistente de tuberculosis, perdés una bala y te empiezan a enfermar a las personas, perdiste una opción de tratamiento con las personas, y las personas son más importantes que las vacas. Entonces, como es una zoonosis que ha matado y mata millones de personas en el mundo, digamos, está prohibido el tratamiento de las vacas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Los signos clínicos son generalizados porque ¿cómo es que se llama? Afecta a toda la economía, se desparrama por todo el organismo. Hay una un tipo de tuberculosis que se llama tuberculosis miliar, que está diseminada por todo y llena de granulomas. Los granulomas son, por eso se llama tuberculosis, viene de tubérculo. Los granulomas son como abscesos de ricota, vamos a decirlo, abscesos llenos de ricota, no del pus que conocemos de los abscesos de las inyecciones mal dadas, digamos, sino de como un requesón, ¿no es así? Estos son los pliegues de la cola que le decía la tuberculina, se hace acá. Se mide con un calibre el grosor, se inocula y a las 72 horas se mide la diferencia del grosor. El SENASA tiene escalas, digamos, hay criterios donde da entre 3 a 5 dudosos, más de 5 milímetros de diferencia entre la lectura anterior y la lectura posterior, sospechoso y menos de 3 negativo. Si vos me preguntás lo sano, menos de 3 o más positivo, menos de 3 negativo. Esa es mi opinión, pero la ley dice otra cosa. ¿No es así? El carbunclo, digamos, es una enfermedad dramática a la que todos le tenemos miedo, es zoonosis, es de denuncia obligatoria. Hay casos en la Argentina, hay casos, quiero decir, hay casos en todo el mundo, pero hay muchos casos, incluso el bacilo en algún momento se utilizó como una herramienta de guerra química, de guerra bacteriológica, digamos, porque produce una septicemia, digamos, muy aguda que mata en un curso muy rápido, digamos, ¿no es así? El agente etiológico se llama Bacillus anthracis, y y se llama carbunclo porque deriva del carbón, deriva de la palabra carbón, que deriva de la palabra carbón y digamos hay como dos justificaciones. La sangre está oscura, y no coagula en los cadáveres, ¿no es así? Y además, cuando ataca al hombre, da una forma cutánea, porque por el modo en el que entra, da una forma como un grano, le llaman grano malo, en los brazos. Por ejemplo, los tipos que esquilaban o en los que cuerean, les da una forma cutánea que tiene un centro negro que también
esas úlceras, digamos, justifican el nombre de, de carbón. Digamos, lo que es importante es que en realidad no tiene una difusibilidad tremenda, porque, digamos, generalmente no se transmite entre animales fácilmente. La bacteria es una bacteria anaerobia y ante la presencia de oxígeno, como el oxígeno no le sirve, digamos, le es tóxico, adopta una forma de resistencia que se llama esporo. Es como que adopta una vida latente en una estructura de las bacterias que es muy resistente, que se llaman esporos. Estos esporos duran añares, 50 años. De ahí que antiguamente se hablaba de los campos malos, porque si moría un bicho con carbunclo, el bacilo hacía septicemia y llena el cadáver de bacterias, porque se generalizaba la multiplicación en la sangre de esas bacterias y estaba inundado de bacterias el, el, el cadáver. Y esos quedaban en el suelo infectando los pastos, digamos, por añares. No es así porque duraban eh, mucho tiempo. ¿Sí? Eh, los cadáveres tienen una posición típica, se hinchan rápido, aparecen con las patas levantadas. Los que vieron con las patas hinchadas y tirado para arriba, es característico que la sangre no coagula. La verdad es que es una de las grandes precauciones en términos diagnósticos, de que uno haga las necropsias con eh, suficiente protección, para no, porque cuando era común, digamos, era fácil que uno se la agarrara. Hay, digamos, se pueden mandar sin abrir el bicho, ante la sospecha se pueden mandar sin abrir el cadáver, ante la sospecha se pueden mandar un hueso largo, y una manera, por ejemplo, un algodón o un papel secante puesto en las narices del animal chorreando, y con guantes y todo, con todas las precauciones, ponerlo en un frasco estéril y mandarlo al laboratorio. Ya les dije que es de denuncia obligatoria. La vacuna es una vacuna viva, segura, la cepa Sterne, y se vacuna una vez por año. ¿No es así? El curso, digamos, es muy agudo. Lo más fácil que les pase es que se encuentren el bicho muerto en la mañana de la noche. ¿Sí? Hay muchas veces lío con los, con los carnívoros que se comen esos cadáveres. No es así. En un simple frote de sangre ya el bacillus sale, eh, digamos, en el diagnóstico. Obviamente el tratamiento es una vacuna, la vacuna es muy efectiva, es de denuncia obligatoria, por eso hay que avisar, porque entonces el SENASA arma una lucha en anillo al lugar del foco. ¿No es así? Bien, la anaplasmosis. Tenemos en el norte del país una serie de enfermedades que son destructoras de glóbulos rojos, que producen anemias muy, ¿cómo que se llama? Muy agudas, y que se conocen bajo el nombre global de tristeza bovina. ¿No es así? Básicamente, bajo ese nombre de tristeza bovina,
hay dos enfermedades, una parasitaria y una bacteriana, que se engloban bajo ese nombre de tristeza bovina. Ahora están apareciendo algunos bichitos más que pueden estar bajo el mismo rubro, pero las clásicas son las dos que les estoy contando. Una es la parasitaria, que es la babesia, ¿sí? Que es un parásito que cumple parte del ciclo en garrapatas y parte del ciclo en el bovino. Y eso está limitado a la zona de garrapata, que no la tenemos en el área donde estamos nosotros. Es así, el Bopilus microplus, la garrapata típica de aquí, de la Argentina, digamos, de la zona subtropical argentina. Ahora, también produce un cuadro muy similar, una rickettsia que se llama anaplasma. ¿No es así? Hay dos variedades, anaplasma marginal y anaplasma centrale, y que el anaplasma no cumple una parte del ciclo, no tiene un hospedador intermediario como tiene la no es de ciclo doble como tiene la babesia. El anaplasma se transmite a través de la garrapata, simplemente porque pica y chupa sangre en un lado y después lo puede picar y chupar sangre en otro hospedador. Las moscas, los tábanos, las moscas picadoras de chupadoras de sangre, los tábanos, los mosquitos, y también por los fomites. ¿Los fomites qué me refiero? A los vacunadores, las inyecciones. Ustedes vieron que los vacunadores de aftosa pueden vacunar 50 vacas con la misma jeringa. Y eso, muchachos, es una animalada. Digámoslo en criollo. ¿Es así? Uno debería, digamos, cambiar la aguja entre bicho y bicho. Y no hay vuelta de hoja. Porque tenés el riesgo de transmitir este tipo de enfermedades de un bichito al otro. Lo mismo pasa con la leucosis, que es un virus, no una riqueza. ¿No es así? Ahora bien, específicamente yo les pongo la tristeza, le puse el anaplasma como una parte de la clase, y me detuve a charlarlo porque estamos viendo cada vez más al sur de la línea de garrapata. Por una parte puede ser porque está cambiando el clima y van bajando los bichitos chupadores de sangre, la estamos viendo ya en el centro de Córdoba, y se ve y hay, digamos, 2x3 salta. Y, ¿cómo es que se llama? Hemos visto en tambo y en rodeo de cría. En realidad no es difícil de tratarla porque la tratás con terramicina, con óxido de tetraciclina, se trata bien, digamos, pero hay que hacer una lucha de rodeo, digamos. Entonces yo quiero que lo tengan presente, y que la tengan presente, sobre todo porque por este tema de que están bajando está cambiando, está bajando el clima subtropical, digamos, están bajando los insectos chupadores de sangre, y además está la mala costumbre de utilizar el mismo guante, hacer tacto con un solo guante 500 vacas, usar el ecógrafo 500 vacas sin desinfectar, vacunar 50 vacas con la misma aguja. Todo eso incrementa las probabilidades de que haya ¿cómo que se llama? De que haya aparición de anaplasmosis. Como el nombre lo dice, es es típico, es típico el cuadro, son vacas tristes, digamos,
Se puede ser más aguda, menos aguda, pero se consumen y se ponen anémicas, no, digamos, se ponen histéricas, pueden estar amarillas la vulva y amarilla porque por las mucosas amarillas, por la degradación de la hemoglobina, por la ictericia, y tienen la característica de que aún con una crisis hemolítica tan alta no presentan hemoglobinuria. Es así, la respiración, digamos, en forma compensadora incrementa la frecuencia, pero eso ustedes no se van a dar cuenta. El bicho va a aparecer quietito y te apareció y le pones terramicina y recupera. ¿No es así? Obviamente, se habla del ganado índico, también se lo agarra el ganado índico. Lo que pasa es que el ganado índico tiene una piel movible que es un poco más resistente a las garrapatas, pero eso es simplemente digamos, una consecuencia de que la garrapata digamos, se puede afirmar menos en una piel más movible. La paratuberculosis. La paratuberculosis la produce un Mycobacterium que es primo del bacterio de la tuberculosis, por eso se llama paratuberculosis. ¿Por qué se las pongo? Digamos, tenemos, sí, es una enfermedad que consume consume por lo crónica, digamos, a un trastorno digestivo crónico que hace que los animales sufran una emaciación crónica y son condición corporal 1, digamos, diarrea crónica y condición corporal 1. Se tiene un periodo de incubación muy largo y se hace patente. ¿Qué quiere decir que se hace patente? Que la enfermedad aparece en los animales más grandes. Yo, digamos, si tengo que ponerle el riesgo económico, la significación económica en la Argentina, no la tengo. Lo que se las comento porque es una enfermedad que ataca al hombre y que en muchos lugares del mundo es de denuncia obligatoria, como lo es la tuberculosis. Digamos, y las vacas se deben testear y eliminar. Aquí no tenemos obligación de testear, o al menos no tenemos presión oficial por testear para tuberculosis. Pero en el hombre da una enfermedad que se llama enfermedad de John. ¿No es así? ¿Y qué es lo que hace el Mycobacterium? En el intestino grueso genera una inflamación muy crónica que provoca que los animalitos no puedan, digamos, no puedan absorber los nutrientes, digamos, ¿no es así? Es una diarrea crónica. No lo hablé en tuberculosis, se me pasó, es imperdonable, pero aprovecho esta para comentarles un poco el tema de la pasteurización. Digamos, tanto la tuberculosis en las guacheras, la tuberculosis en la leche para los niños y la paratuberculosis, lo mismo, pasan por leche. Entonces, se pueden transmitir por leche. Entonces, Pasteur antes del 1900, creo que digamos, ideó un mecanismo de desinfección física, vamos a decirle, sin usar un químico, que mata la forma vegetativa de las bacterias, entre ellas el Mycobacterium, que no tiene una forma de resistencia como tiene, por ejemplo, el Bacillus anthracis, que hace un esporo. Con la pasteurización no mata los esporos. Para eso tenés que esterilizar y llevar, digamos, por ejemplo, en un autoclave el material que querés, donde querés eliminar los esporos,
120 grados centígrados una atmósfera de presión. Entonces, digamos, eso no es realizable en la leche. ¿Es así? Entonces, en la leche, digamos, Pasteur, en su lucha contra la tuberculosis, creó la pasteurización, o ideó la pasteurización, que se basa en llevar la leche, o el líquido que estamos pasteurizando, a 62 grados durante media hora. Con esos 62 grados que está por arriba del punto de coagulación de las proteínas, se matan las formas vegetativas. Después, eso es la pasteurización lenta, la clásica, la que hizo Pasteur. Es así, con 62 grados, media hora de exposición a 62 grados constante, mataba al bichito de la tuberculosis. Y mata también, digamos, el mismo proceso sirve para matar la forma vegetativa de un montón de bacterias. Después apareció otro tipo de pasteurización que se llama pasteurización alta, ¿no es así? Que son 72 grados 15 segundos y que tiene la misma efectividad que la anterior. Y digamos, como mínimo, para dar como apta una leche para consumo, tiene que estar pasteurizada. ¿No es así? Bien. Otro comentario de una enfermedad que está empezando a que hace ruido y que, digamos, se las quiero comentar para que lo tengan presente, porque es de denuncia obligatoria y obliga a, digamos, si aparece, a denunciarlo, y no siempre pasa, porque siempre que está hecha la ley está hecha la trampa, y cuando te clausuran, digamos, el productor tiene miedo, pero uno tiene la obligación moral, porque puede involucrar riesgo para las personas. ¿No es así? Digamos, otra enfermedad es la rabia. La rabia es un virus, ¿sí?, de acción nerviosa que se transmite a través de la saliva. Básicamente la rabia más conocida, el vector más importante es el perro. La rabia de los perros es lo clásico, que fue una enfermedad muy difundida y que a base de programas de eliminación de los enfermos y de vacunación se eliminó. No sé si está erradicada, no sé si hay casos todavía en perros, pero está muy controlado. Yo cuando era chico había, y como se generalizaron los antirrábicos y, digamos, se hizo una buena campaña de control, se erradicó. Ahora, el mismo virus de la rabia lo tenemos en algunas poblaciones de vampiros, ¿sí? Y entonces, digamos, en los bovinos, cuando los vampiros le chupan sangre a los bovinos, le transmiten a través de la saliva, en la mordedura, la rabia, que cursa con síntomas nerviosos y que está geográficamente localizada a la zona de influencia de los vampiros. Fíjense que es para el norte del país. ¿Qué se está viendo? Está viendo denuncias de casos cada vez más abajo. Digamos que estamos viendo que está apareciendo. Yo creo que, por ejemplo, en La Rioja han tenido casos, digamos, tenemos aparición de casos. Entonces, yo le diría que la obligación es, ante la aparición de vacas con síntomas nerviosos, ¿sí?, está la obligación de hacer algo diagnóstico. Uno debería avisar al SENASA y el SENASA llevarse muestra de cerebro para ver los cuerpos de inclusión del virus y poder certificar si fue o no fue rabia. ¿No es así? Esa sería la obligación sanitaria, digamos. El tema es que en realidad el diferencial es con todas las enfermedades que
provocan casos nerviosos. Entonces, digamos, ahí está que uno en el curso, cuando llaman al vet con una vaca con síntomas nerviosos y no, digamos, ¿qué pasa en la generalidad? Queda abandonado el bichito con el síntoma nervioso y no se toman muestras. ¿No es así? Y la verdad es que eso está mal. Se muere un animalito con síntomas nerviosos y tendríamos que mandar muestras para tener certeza diagnóstica en el tema rabia, que además es zoonosis, ¿no es así? Y en realidad debería ser testeado también por la encefalopatía espongiforme, por el tema de la vaca loca, digamos, el prión, digamos, que hizo estragos en la economía porque provoca enfermedad en las personas y hizo estragos en la economía de la ganadería de Europa en la década del 90. Nosotros, digamos, nosotros pensamos que simplemente porque el prión se transmite a través de los derivados del uso de harina de carne. No es así, pero en términos diagnósticos deberíamos todos los casos que tenemos con sintomatología nerviosa, para estas dos cosas las deberíamos testear. ¿No es así? Perfecto. Bueno, y ahí terminamos las que había elegido de denuncia obligatoria para ir progresando en el tema salud. En la próxima clase vamos a empezar a ver enfermedades más enfocados en el sistema productivo. ¿Sí? Muchas gracias.